Voy a iniciar la grabación de la segunda parte de la clase del día de hoy para continuar con algunos ejemplos de elementos de probabilidad. Esto es para completar la clase de distribuciones de probabilidad y que puedan realizar el quiz que vamos a abrir en la tarde del día de hoy. Em, Vamos a recordar que para elementos de probabilidad hay tres formas de dar marcos muestrales. Una forma es sujeto por sujeto, otra forma son a grandes agregados como este que tenemos aquí y otra forma son tablas de contingencia como este ejemplo que está aquí. Entonces, vamos a iniciar el primero con la sintaxis de lo que tienen que poner para efectos de que no pierdan puntos en el examen. Vamos a recordar que son cuatro cosas que tienen que poner. Una es la transcripción del texto que le está dando el examen a formato de probabilidad. Esto es lo primero que tienen que poner, donde dice, si se selecciona una persona al azar, calcule la probabilidad de que no tenga factor de riesgo, me van a poner probabilidad P, paréntesis, y el evento que yo les estoy poniendo. Si es una regla de la suma, si es una regla de la multiplicación, si es una probabilidad condicional o un evento simple como este. Pero este texto transcrito a formato de probabilidad tiene que ser esta parte. Esto tiene una puntuación en el examen parcial. Luego me van a poner la fórmula correspondiente en términos del ejercicio. No van a poner las fórmulas teóricas que yo les doy. Luego van a poner los datos correspondientes y el resultado. Les estaba indicando que para efectos del quiz aplican la función de la fórmula que corresponda, cierran a cuatro decimales y ese número en verde es exactamente lo que tienen que transcribir al quiz de mediación. Para efectos de examen, me ponen 75 entre 120 y le ponen 0.625. Entonces, vamos a ir haciendo los ejercicios. Dice, en el cantón de Barba se seleccionaron 120 personas. De ellas, 20 fueron diagnosticadas con COVID. Eh, 80 eran mujeres, 45 tenían factores de riesgo. De las 20 personas que fueron diagnosticadas con COVID, 15 tenían factores de riesgo y de estas 20, 8 eran mujeres. Además del total de mujeres, o sea, de estas 80 mujeres, 20 tenían factores de riesgo. Esos son los datos que nos están aportando de los grandes agregados. Este primer ejemplo, donde dice, si se selecciona una persona al azar, calcule la probabilidad de que no tenga factor de riesgo, este es un evento simple. Entonces, nada más me ponen probabilidad sin factor de riesgo y copian la fórmula de la probabilidad clásica, que es el n de A entre n. Entonces, aquí sería el número de personas que están sin factores de riesgo entre las 120 personas. ¿De dónde obtenemos las personas que no tienen factor de riesgo? Si me están dando solo que 45 tienen factores de riesgo. Bueno, si tengo 120 personas y de esas le resto las 45 que sí tienen factores de riesgo, pues me quedan 75 que son las que no tienen factor de riesgo. Entonces, esto es lo que se llama, recuerde, una probabilidad complementaria. Si 45 tienen factor de riesgo, pues el complemento no tiene factor de riesgo. Entonces, ahora sí, este 75 es el que ingreso a la fórmula.
y me da una probabilidad de un 62,5%. Pero me lo dejan así, sin expandir 4 decimales. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, si se selecciona una persona al azar, calcule la probabilidad de que tenga COVID o tenga factor de riesgo. La palabra o me identifica una regla de la suma. Entonces, en regla de la suma, lo que tenemos que verificar es si los eventos son o no mutuamente excluyentes. En este caso, los eventos no son mutuamente excluyentes porque dentro de los que tienen COVID hay con factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo hay gente que tiene COVID. Entonces tenemos que restarle el número de personas o el número de pacientes que tienen COVID em, y perdón, aquí hay que corregir, y em, tienen factores de riesgo simultáneamente. Entonces, paso número uno, transcripción de esto a formato de probabilidad. Es una regla de la suma, le pongo probabilidad de COVID o factor de riesgo. Paso número uno que tiene que aparecer en el examen. Paso número dos, la fórmula. Lo que tienen que hacer es nada más se van a las fórmulas que yo les doy y me cambian las letras que corresponde a cada uno. A ahora va a ser COVID, B va a ser factor de riesgo, A es COVID y B factor de riesgo. Simple y sencillamente sustituí A y B por los, las variables que tengo para el ejercicio. Una vez que yo haga eso, ahora sí, los datos de la fórmula que tienen que aparecer en el examen, lo tienen que poner exactamente así. Esto que está acá es lo que me transcriben al examen. ¿Cuántas personas tienen COVID? Ya habíamos visto de que 20 eran diagnosticadas con COVID. ¿Cuántas personas tienen factores de riesgo? 45. Ahí está, 20 entre 120 es la probabilidad de COVID, 45 entre 120 es la probabilidad de factor de riesgo. Le tengo que restar cuántas tienen COVID y factor de riesgo simultáneamente. Aquí está. De las 20 personas diagnosticadas, 15 tenían factor de riesgo. Entonces, esto le hago la resta. Ahora sí, ustedes nada más matemáticamente me hacen esas tres cosas, 20 entre 120 más 45 entre 120 menos 15 entre 120. Aplican la fórmula en el Excel y ese número es el que tienen que transcribir al examen o bien ese número lo transcriben a este a al quiz. Paso número uno, la transcripción a formato de probabilidad. Paso número dos, la fórmula en términos del ejercicio. Paso número tres, los datos de la fórmula. Y paso número cuatro, el resultado. Ahora, el tercer ejemplo dice, si se selecciona una persona al azar con COVID, o sea, dado que tiene COVID, si una persona tiene COVID, ¿cuál es la probabilidad de que tenga factor de riesgo? Entonces, eh, aquí tengo que hacer la probabilidad de factor de riesgo. Ahora quiero medir la probabilidad de que tenga em, factor de riesgo. fa- Riesgo, dado que tiene COVID. Suponiendo que la persona tiene COVID, ¿cuál es la probabilidad que tenga factor de riesgo? Entonces, ahora eso es probabilidad de COVID y factor de riesgo simultáneo entre la probabilidad de COVID. Recuerde que lo que está abajo
lo que está aquí abajo, la condición, es lo que va en el denominador de la fórmula. Ustedes nada más se van a las formulitas. Sabemos que esta es la fórmula de una probabilidad condicional. A es factor de riesgo, B es COVID. Entonces sustituyen A factor de riesgo, B COVID y entre B COVID. Nada más me cambian las letras por las sintaxis que tenemos. Y una vez que tengo la fórmula en términos del ejercicio, le pongo los datos. ¿Cuántos tienen COVID y factor de riesgo? Ya lo teníamos aquí, que era 15 entre 120. ¿Cuántos tienen COVID? Es 20 entre 120. Los denominadores se me anulan, me queda 15 entre 120, que es un 75%. Pero lo que hago nada más es aplicar la fórmula correspondiente. Este, eso a cuatro decimales es 0.7500. Vamos con el último ejemplo donde dice, si se seleccionan dos personas al azar sin reemplazo, calcule la probabilidad de que una sea mujer y el otro tenga COVID. Probabilidad de mujer y la probabilidad de COVID. Entonces, y es una regla de la multiplicación. Recordemos que si no hay reemplazo, hay probabilidad condicional. Entonces, tengo que aplicar esta fórmula. Nada más digo, A es, em, A es mujer y B es COVID. Entonces sustituyo A mujer, B COVID. Esta es la probabilidad de mujer por la probabilidad de factor de riesgo dado que era mujer, ¿verdad? Perdón, factor de riesgo no, COVID. A es mujer, B es COVID. A mujer, B COVID. ¿Verdad? Entonces, eso sería, este, la sintaxis sería esa. Ahora sí, esto, recuerde que esto nada más no es una división de probabilidades, esto nada más es para indicar que mi marco muestral cambió porque la selección, medí la probabilidad de mujer, me quedó fuera del grupo y ahora tengo 119. Entonces, sintaxis, 120 entre 80 entre 120 por 20 entre 120. Ahora, esto es la primera forma. Podría ser, el primer orden puede ser mujer y COVID, o podría ser COVID y mujer. Hay dos combinaciones en las que puede ocurrir esto. Entonces, esta fórmula la vamos a multiplicar por 2 y esta fórmula la multiplicamos por 2 y el resultado que tengo lo multiplico por 2. Si este ejercicio hubiera dicho, si la redacción del ejercicio hubiera sido así, si se seleccionan dos personas al azar sin reemplazo, hallar la probabilidad de que la primera sea mujer, la primera sea mujer y la segunda tenga COVID, entonces es este orden específico. Ese orden específico no hubiera tenido que multiplicar por 2 y entonces la probabilidad me hubiera quedado tal como te la tenemos aquí, pero, pero sin multiplicar por 2. Esta de aquí la copio y no multiplico por 2.
¿Qué hubiera pasado si este ejercicio exactamente es igual, pero le hubiera dicho con reemplazo? Le hubiera dicho con reemplazo. Ujú. Si hubiera dicho con reemplazo, esto de aquí me cambia de la siguiente manera. La probabilidad sigue siendo lo mismo. La probabilidad de mujer y la probabilidad de COVID. Pero aquí es la probabilidad de mujer por la probabilidad de COVID. No hay condicional porque los eventos son completamente independientes porque no hay, eh, como le estoy diciendo, la primera sea mujer y la segunda sea COVID, es un orden específico, nada más queda eso. Ahora aquí esto me cambió a 20 entre 120. Y aquí me queda 20 entre 120 sin multiplicar por 2. Sin multiplicar por 2 porque le estoy diciendo que la primera sea mujer y la segunda sea COVID. De nuevo, si lo vuelvo a cambiar, se seleccionan dos personas al azar con reemplazo, hallar la probabilidad de que una sea mujer y otra tenga COVID, entonces aquí se hubiera tenido que multiplicar por 2. Son las dos cosas que tenemos que tener cuidado en una tabla en una regla de la multiplicación. Entonces, observen que ahí están todos los ejemplos. Tenemos un evento simple, un, eh, una regla eh, una probabilidad condicional, una regla de la suma y una regla de la multiplicación. En el ejemplo de las tablas de contingencia, si lo que se le aporta en el examen es una tabla de contingencia, estamos teniendo este ejemplo. Dice, un estudio científico demostró que la acción ejercida por las agujas libera un opioide natural del cerebro que ayuda a regular el flujo sanguíneo, la famosa acupuntura. Entonces, si se toma una muestra de 125 pacientes en el hospital de Alajuela y se quiere ver si la electroacupuntura mejoró la presión arterial. Aquí está. Resultados. Si mejora la presión, no mejora la presión. Niveles de electroacupuntura aplicados. Bajo, medio, alto. Aquí tenemos las personas de los 40 que fueron, que tuvieron un nivel bajo, 20 mejoraron, 20 no. De los 40 que le aplicaron el nivel medio, 30 mejoraron, 10 no. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a volver a exactamente las mismas cuatro cosas que tienen que copiar en el examen. Transcripción a formato de probabilidad, la fórmula de probabilidad, los datos de la fórmula y el resultado. Entonces, dice el primer ejercicio. Si se selecciona un paciente al azar, calcule la probabilidad de que se le haya aplicado un nivel bajo o alto de electroacupuntura. Entonces, en este caso particular es una regla de la suma, bajo o alto. Pero observen que en este caso los eventos no son mutuamente excluyentes. No es posible encontrar un paciente que le hayan aplicado un nivel bajo y alto simultáneamente. Entonces, como esto es imposible, todo esto vale cero. La regla que tengo es la regla de la suma restringida. Aquí solo sería nada más la probabilidad de bajo o alto. Es la sumatoria de la probabilidad de bajo y alto. Entonces hago eso. La probabilidad de nivel bajo o alto de electroacupuntura. Esto es la sumatoria nada más de bajo y alto. Ujú.
y pongo los datos. ¿Cuánto es nivel bajo? 40 entre 125. Es esta parte de acá. Más, ¿cuál es la probabilidad de alto? 45 entre 125. Hago la formulita 40 entre 125, 45 entre 125 y me da 0.68. Ejemplo, cambiemos bueno, aquí le está pidiendo una, ¿son mutuamente excluyentes los ejemplos o no? Sí son mutuamente excluyentes, porque no es posible que a un único paciente se le hayan aplicado nivel alto y bajo simultáneamente de electroacupuntura. Em, si, por ejemplo, esto hubiera sido, si yo le hubiera dicho acá, vamos a calcular la probabilidad de que a un paciente se le aplique un nivel bajo o mejore mejore la presión sanguínea. Entonces, ahora estos casos de aquí, en este caso particular, los eventos este, eh, no serían mutuamente excluyentes, ¿verdad? Porque ahora tengo que ponerlo así. La probabilidad de bajo o que sí mejore, o que sí mejore. Ujú. Esto sería la probabilidad de bajo, esto sería la probabilidad de bajo más la probabilidad de que sí mejore, pero vean que ahora este, los eventos no son mutuamente excluyentes porque esta probabilidad sí existe. Puedo tener una persona que tenga un nivel bajo y que sí haya mejorado simultáneamente. Entonces, ahora mi fórmula es una fórmula que es la regla de la suma no restringida. Entonces, ahora hago los datos. Probabilidad de bajo sigue siendo 40 entre 125. Pero ¿cuál es la probabilidad de que sí mejore? Sí mejore, los que sí mejoran son 90 entre 125. Eso lo pongo acá, ahora lo voy a cambiar, le pongo 90 entre 125, pero le voy a restar la probabilidad de que sí mejore y tenga un nivel bajo. Eso sí existe. Si mejore y tenga un nivel bajo, son estos 20 que están acá. Si mejora, nivel bajo, 20 entre 125. Entonces aquí sería 20 entre 125. Aquí está la formulita. Hay 20 dividido entre 125. Hago esos cambios. 40 entre 125, 90 entre 125, menos 20 entre 125. Ahora mi probabilidad sería de un 88%. Ojo que en regla de la suma tenemos que tener mucho cuidado para determinar si los eventos no son mutuamente excluyentes o si los eventos sí son mutuamente excluyentes. Ese para ese primer ejemplo. Ahora bien, el tercer ejercicio me dice, si se selecciona una persona al azar, calcule la probabilidad de que haya mejorado la presión arterial
dado que se le aplicó un nivel alto de electroacupuntura, dado que es una condicional. Me voy a la fórmula de condicional y le digo, aquí está, la probabilidad de mejora, la probabilidad de sí mejore, dado que tuvo un nivel alto. Sí, dado alto. A es sí, B es alto. B es alto, va en el denominador B. Lo único que tiene que hacer es sustituir la palabra A y B por lo que tengo acá. Entonces, aquí está. La probabilidad de que sí mejoró, dado que es alto. Eso es la probabilidad de mejoró. Y alto, la probabilidad de que mejoró y alto entre la probabilidad de alto. Lo que va en la condición va en el denominador. Por hacer eso, nada más digo, ¿cuántas personas mejoraron con un nivel alto? ¿Cuántas personas sí mejoraron con un nivel alto? 40. 40 entre 125. ¿Cuántas personas le aplicaron un nivel alto de electroampulsión? Nada más que le hayan aplicado alto, 45. ¿Verdad? Sin importar si mejoran o no, nada más si le apliqué el nivel alto son estos 45. 45 entre 125, hago la fórmula y me da 0.8889. Y voy a hacerme un cuarto ejemplo. Dice, si se seleccionan dos pacientes, si se seleccionan dos personas al azar, calcule la probabilidad de que uno mejore y el otro no. Uno mejore y el otro no, sin reemplazo. ¿Ok? Sin reemplazo y la palabra y, regla de la multiplicación. Entonces, hacemos la fórmula que tengo. Es la transcripción a formato de probabilidad. La probabilidad de que sí mejore y la probabilidad de que no mejore. Eso es este, em, fórmula. Entonces, esta sería la probabilidad de que sí mejore em, por la probabilidad de que no mejore, dado que el primero sí mejoró. Esa es la fórmula de la probabilidad. Ahora, nada más calculo eso. ¿Cuántos sí mejoraron? Sí mejoraron, son 70. 70 entre 100. Perdón, es que esto de aquí eran 20, que lo copié donde no era. 90 mejoraron. Entonces, eh, voy a volver a copiar porque para probabilidad de que sí mejore y el primero y no mejore el otro. Fórmulas.
la probabilidad de que sí mejore multiplicado por la probabilidad de que no mejore el otro, dado que el primero sí mejoró. Ahora sí, datos de la fórmula más 90 entre 125 multiplicado por ¿cuántos no mejoraron? No mejoraron, fueron 35. Em, Más 90 entre 125 multiplicado por los 35, multiplicado por los 35, pero dividido entre 124 porque era sin reemplazo. Ok, esos son los datos ah, de la formulita y les voy a quitar el más para que me quede la fórmula. Ujú. Listo. Ahora, ¿qué le hace falta a eso? Dice, uno mejore y el otro no. Eso puede ocurrir de dos formas posibles. Puede ser que el primero sí haya mejorado y el segundo no. O bien puede ser que el primero no haya mejorado y el segundo sí. Entonces son dos órdenes. Esto lo tengo que multiplicar. Esto lo tengo que multiplicar por 2. Esto lo tengo que multiplicar por 2. Y entonces, ahora sí, cuando copio esto en el resultado de la fórmula, le pongo el más para y me da el resultado. Mira, lo copié. De nuevo. Listo. Esa sería la probabilidad de seleccionar de que uno mejore y el otro no. Cuando, este, cuando no tengo que multiplicar por 2, cuando aquí me dice calcule la probabilidad de que el primero mejore y el segundo no, sería este orden específico. Con ese orden específico no multiplico por 2 y la probabilidad hubiera sido otra. Si le hubiera dicho sin reemplazo, calculo esto mismo, pero le digo con reemplazo, la única diferencia es que ahora esto hubiera sido 125. Entonces, esas son los cuidados que tenemos que tener para regla de la suma y regla de la multiplicación. Ujú. Entonces, eh, eso para que tengamos cuidado a la hora de tener los elementos de probabilidad. Insisto, muy importante, por eso se los estoy poniendo acá. En el examen tienen que aparecer estos 4 elementos directos en el examen. Cada uno de ellos tiene una puntuación en la calificación final. Ya con esto cerramos el tema de probabilidades. En lo que me resta de la clase, voy a resolver un poquitito este, em, el, el quiz de, em, de la tarea para eh, no solo para que veamos en qué fallaron, sino para efectos de que veamos las interpretaciones. Primero que todo,
Vamos a tener un cuidado porque algunos me han puesto algunas cosas donde me afirman que yo no les dije que era un promedio ponderado. Yo no tengo que decirles si el promedio es simple o es un promedio ponderado, porque así como no tengo que decirles si tienen que aplicar una media geométrica o que tienen que aplicar una media armónica, o igual como no les dije que en el quiz hectáreas, costo por hectárea era una media armónica, tampoco les tengo que decir qué tipo de fórmula tiene que utilizar. Entonces, eso es un error conceptual tremendo que me digan que calcularon el promedio simple porque yo no se los indiqué. En la presentación está muy claro que cuando yo tengo una distribución de frecuencias, se tiene que hacer un promedio ponderado. Este, estos valores que tengo aquí son, este, me representan los puntos medios de la distribución y este valor de aquí me representan la frecuencia simple, porque en realidad no tengo este, los datos cliente por cliente. Entonces, para calcular una media aritmética, tengo que calcular X sub I por el F sub I. Aplico esa formulita, hago nada más la multiplicación del primero y sumo para abajo. Ahora sí, teniendo eso, nada más hago la sumatoria de los datos y hago la sumatoria de las frecuencias simples, porque la fórmula de promedio ponderado es la sumatoria del X sub I por el F sub I entre el total de datos. Entonces, ahora sí, la media del consumo de agua va a ser igual a 223 entre 105. Es muy diferente a sacar la media aritmética de estos valores y dividirlos entre 5, porque le da 41 y entonces esto es un error porque los datos no se calculan así. Entonces, ahora bien, para efectos de interpretación vamos a tener cuidado. En toda interpretación en una medida de posición y de variabilidad, tiene que conocer cuál es la unidad de estudio, cuál es la unidad elemental y tiene que determinar cuál es la característica. Ujú. Entonces, ¿cuál es la unidad elemental? No son domicilios, no son, son clientes del servicio de agua. ¿Cuál es la característica? Ahora sí, es el consumo de agua que está expresado en metros cúbicos, ¿verdad? Ahora sí, cuando yo tengo esto, voy a decir en, bueno, otra cosa, en la interpretación de promedio, no me pueden poner en la interpretación la palabra promedio, porque si no, no están interpretando nada. En el texto que ustedes me tienen que evitar a toda costa ponerme la palabra promedio. Entonces no me pueden decir el consumo promedio de agua fue de 23 o cada uno de los domicilios consumieron en promedio 23.5. Todas esas interpretaciones están equivocadas. Lo que tengo que decir aquí es unidad elemental, el cliente. Entonces yo lo que digo es que en general, cada uno de los clientes, ahora sí, la característica, consumió 23.51, no,
metros cúbicos de agua al mes. Al mes. Ujú. Ojo que en esta interpretación no aparece la palabra promedio por ningún lado, ni debe de aparecer. Ahora, ¿cómo se calcula la moda? La moda en una distribución de frecuencias es el punto medio de la distribución de la categoría que tiene más datos. Entonces, 16.5 es el valor modal. Entonces voy a tener moda 16.5. Interpretación. El consumo de agua que más se repite o que es más frecuente de observar en los clientes es de 16.5 metros cúbicos. Ujú. Eso para interpretar. La mediana no la vamos a calcular con distribuciones de frecuencias, sino que solamente va a ser promedio, moda y desviación estándar. La desviación estándar para responder el último punto de la tarea se calcula con la fórmula de media, pero asociado a una distribución de frecuencias. La fórmula de media es el punto medio menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia simple. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar este, em, para calcular un, vamos a ver, porque es que no me, y le pongo superíndice para que me quede arriba. Media al cuadrado. Entonces, ahora sí, nada más hago el primero, más, abro paréntesis, punto medio, 16.5. Le resto la media aritmética. Para que no se me mueva, lo fijo con dólares antes y después de la letra. Antitos y después de la letra le pongo los símbolos de dólares. Le, no, lo voy a hacer así primero, para que sea más fácil. Como tengo el cuadrado, le voy a tener que utilizar el comando potencia, para que sea más sencillo. Número, ahora sí, punto medio menos la frecuencia simple. Este valorcito de acá es el que le pongo dólares para que no se me mueva. Y le pongo potencia 2. Ya tuve esto de aquí, me está calculando esta parte. Simplemente después lo voy a multiplicar por la frecuencia simple. Y eso ahora copio para abajo. Copio para abajo. Ahora este va a ser lo mismo, pero ahora con el 65. Me queda lo mismo, pero con el 64. Entonces, recuerden que lo que hacen es nada más potencia, el punto medio, menos la media aritmética, el valor E lo fijan con los símbolos de dólares, le ponen potencia 2 y lo multiplican por el, la, 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 este, la frecuencia simple. Hacen la sumatoria, ujú, y ya tienen el valor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular este, el dato? Simplemente lo dividimos entre
el número de clientes menos uno. La fórmula es esto de acá dividido entre el número de clientes menos uno. Entonces aquí sería más esto dividido entre el número de clientes que yo tengo menos uno. Vamos a asumir que es una muestra y eso me da 371. Ahora bien, esta no es la desviación estándar, esta es la varianza. Entonces, para calcular la desviación estándar, lo que tenemos que sacar es la raíz. Vamos a calcular la raíz de el valor que acabo de calcular de la varianza. Nada más calculo la raíz de eso y tengo 19.27 metros cúbicos. Interpretación en promedio. Aquí sí podemos poner promedio porque estamos sin... no, sí. em, digamos, sí, aquí podemos poner promedio porque estamos interpretando la desviación, no el promedio. Le estoy diciendo, en promedio, cada uno de los consumos de los clientes se desvía del consumo promedio en 19.28 a dos decimales metros cúbicos por mes. ¿Okay? Lo importante es que esto de aquí es es una distribución de frecuencias y por lo tanto le tengo que aplicar las fórmulas correspondientes a las distribuciones de frecuencias, tales como están en la presentación. En el caso de datos sin agrupar, esto es un dato agrupado, una distribución de frecuencias. En el caso de los datos sin agrupar, como el consumo de electricidad, entonces, eh, ahí sí podemos utilizar el editor de Excel con el cuidado de que tenemos, de nuevo, para hacer una interpretación, tenemos que sacar cuál es la unidad elemental. La unidad elemental no son hogares, no son domicilios, nada más estamos teniendo un domicilio, ¿verdad? El lugar es en Moracia, pero este, aquí la unidad elemental son los meses que yo tengo, son meses, ¿verdad? Efectivamente, esto es 10.7 kilowatts, es el consumo de un hogar en Moracia, pero en enero. 10.1 es el consumo del hogar, del domicilio en Moracia, pero en abril. Entonces, mi unidad elemental son meses. La característica es consumo de electricidad. Consumo de electricidad que está en kilowatts por hora. Ahora sí, como estos son datos sin agrupar, entonces me voy al análisis de datos, nada más, cuando esperamos a que se abra, le doy estadísticas descriptivas, marco los datitos de cada uno de los, le pongo, marco los datitos, si lo marqué con las etiquetas, le pongo rótulos, le pongo rango de salidas, me posiciono en la celdita donde va para marcarlo y le marco donde donde quiero la salida. Le pongo resumen de estadísticas, no se les olvide, y le doy a aceptar. Y aquí ya tenemos los datos. Entonces, estamos interpretando
estamos interpretando estos valores. Ahora sí, voy a decir, ya tenemos, ya tenemos qué es, dónde, Moracia, cuándo, en el 2024, ¿verdad? Entonces, aquí sería, ¿cómo menciono media sin poner promedio? Estoy diciendo, en general, unidad elemental, los meses, en cada uno de los meses, el consumo de electricidad en los domicilios de Moracia, ajá, fue de 11,34 kilowatts por hora. Eso es la interpretación de la media aritmética. Ojo, para hacer cualquier interpretación, primero me sacan la característica y me sacan la unidad elemental porque si no, no lo pueden interpretar. Error típico no me interesa, mediana. Ahora sí, le estoy diciendo, la mediana es 11,15. Estoy diciendo que el 50% de los meses se consumieron en los hogares de Moraci en el 2024, menos de 11,15 kilowatts por hora, y en el 50% restante más de 11,5. ¿Verdad? 50% de los meses se consumieron menos y 50% de los meses se consumieron más. Lo copio y 50% de los meses se consumieron más. Este, aquí en realidad, en esta parte de aquí ya no tengo que repetir otra vez Moracia, porque ya con solo que lo digamos una vez, ya lo podemos tener. No necesito duplicarlo. Este, nada más hay. Esa es la interpretación de mediana. La moda, el consumo, el consumo de electricidad más frecuente o que más se repite en los meses es de 10,7 kilowatts por hora en Moracia en el 2024. Vean que si ustedes me sacan la unidad elemental y ajá, pueden interpretarlo muy fácilmente. De nuevo, en promedio,
el consumo de electricidad de los hogares eh, promedio el consumo de electricidad, en los meses, ujú, se desvía del consumo promedio en 0,96 kilowatts por hora en Morazi en el 2024. Todo siempre referido a unidad elemental y siempre referido a la este, eh, curtosis negativa, menor que uno es mesocúrtica. Coeficiente de asimetría eh, eh, mayor que cero, distribución tiene una asimetría positiva. Nada más. Eso es la interpretación. Asimetría positiva. Em, ¿Qué significa esto? Promedio mayor que mediana, mediana mayor que moda. Rango. Recuerde que el rango es la diferencia máxima. La diferencia máxima observada en los meses del 2024 en Moracia fue de 3,4 kilowatts por hora. El consumo más pequeño de los meses fue de 10,1, el consumo más alto fue de 10,3 y para un conteo de 12 meses, que son los 12 meses de 2024. Y ya tenemos todas las interpretaciones. Esta pregunta de acá, de nuevo, ya no lo vamos a hacer, pero nada más es para que lo tengamos presente, que mi unidad elemental ahora van a ser días, ¿verdad? La característica son cantidad de mosquitos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo vaya a interpretar, voy a decir, en general, en cada uno de los días se capturaron tantos mosquitos. ¿Dónde? En Barrio Chacarita, cuando bueno, en esos 150 días. Mediana, un 50% de los días se capturaron menos de tantos mosquitos y en el otro 50% de los días se capturaron más de esos mosquitos. Este, eh, moda. eh, la cantidad más frecuente o que más se repite de captura en cada día es de ese valor. Y así sucesivamente. Tenemos que entender que mi unidad elemental son los días y que mi característica es número de mosquitos capturados. Este, y esto de aquí no era nada más, era la variabilidad. Yo creo que eso ya lo entendieron, todo el mundo me lo calculó de manera correcta, nada más que ahora, ¿quién sería la unidad de estudio? Si yo quiero calcular una media aritmética. Bueno, ahora sí, la unidad de estudio son estudiantes. Eh, la característica es consumo de arroz. Entonces, si yo calculo nada más la media aritmética, eh, si yo calculo promedio para
Este colegio público. Nada más voy a meter, si yo calculo la media aritmética, que me da 43.1. Ahora sí, la interpretación de ese sería en los colegios públicos, eh, en los colegios nocturnos. En general, cada uno de los estudiantes consume 43.1 gramos diarios de arroz. Ven, si tengo unidad elemental, si tengo característica, no hay ningún problema. Si hubiera calculado la mediana, si hubiera calculado la mediana y marco los datos, la mediana hubiera sido 40.3. Ujú. Entonces, digo, en los colegios públicos, un 50% de los estudiantes consumieron menos de 40.5 gramos de arroz, eh, y el otro 50% de los estudiantes consumieron más de 40.5 gramos de arroz. La moda, volvemos a hacer lo mismo. El consumo de arroz más frecuente o que más se repite en los estudiantes de los colegios nocturnos fue de tanto. No importa, no importa cómo se calcule, tenemos que tener claro cuál es la unidad de estudio y cuál es la característica para poder hacer las interpretaciones correctas. Em, entonces, vamos a, a- a recapitular. Este, el, el examencito consta de tres temas: distribuciones de frecuencias. Recordar que pueden ser distribuciones de frecuencias para variables cualitativas o para variables cuantitativas. Este, eh, El otro tema es medidas de posición y de variabilidad, que son editores de Excel. Ahí no necesitamos mucho cálculo, con excepción de la parte de las medias eh, ponderadas en el caso de que le pongan una distribución de frecuencia, tanto para el promedio como para la desviación estándar. Y en el tema de probabilidades, recuerden que hay dos grandes subtemas. Uno es elementos de probabilidad, que son las reglas de probabilidad, y que para eso necesitamos seguir esta sintaxis específica. Estos cuatro elementos tienen que estar implícitos en el libro del examen. Y el tema de distribuciones de probabilidad, que para distribuciones de probabilidad tienen que sacar los parámetros y luego, ahora sí, me ponen lo mismo. Parámetros, cada uno de estos elementos. Aquí va la transcripción a formato de probabilidad. Aquí va, las fórmulas son los Fs. Las fórmulas son estos Fs. Este, la partecita de donde estaba, eh, ¿dónde era que estaba el resumen? Estos Fs. Esta es la fórmula, nada más que con los datitos. Eso es lo que va aquí. Datos, ahora sí, la fórmula, en la fórmula matemática no hay fórmula, son la sintaxis de Excel y el resultado. Eso me lo transcriben al examen y no vamos a tener ningún problema, con la claridad de que necesitamos poner o transcribir exactamente el resultado que me da
al Excel. Yo creo que con esto ya tenemos eh, eh, los contenidos completos del examen. No les va a salir absolutamente nada que no hayamos visto y que no haya sido evaluado por medio de una tarea o una evaluación corta. Vamos a quedar aquí en la clase del día de hoy para comenzar a subir los videos a mediación.